Hola niños, vamos a hacer una cápsula grabada. Ahora el tema va a ser el despotismo ilustrado, ya que es la continuación de la temática de la ilustración que venimos trabajando en las clases anteriores. Ya recordar que la ilustración es un movimiento contrario al absolutismo monárquico, que tiene como principios esenciales la soberanía popular, la división del poder del Estado, el apego a la ley y al constitucionalismo, los derechos civiles, las libertades individuales, ¿ya? Y se sustenta en principios como la libertad, la igualdad, ¿ya? La fraternidad, entre otras cosas, ¿ok? Ahora, uno de los puntos importantes es que la ilustración reconoce como, como motor del progreso a la razón, ¿ya? A la razón humana. Y en la razón humana es lo que le permite al hombre avanzar tanto en lo científico como también en lo social, ¿ya? En un criterio de modernidad dentro de este siglo XVIII. El objetivo de aprendizaje es que sigamos caracterizando la ilustración como una corriente de pensamiento basada en la razón, considerando sus principales ideas, tales como el ordenamiento constitucional, la separación y el equilibrio de poderes del Estado, los principios de libertad, igualdad y soberanía popular, y la secularización, y fundamentar su rol en la crítica al absolutismo y en la promoción del ideario republicano. ¿Ya? Hoy día nosotros nos vamos a centrar en la relación entre ilustración y absolutismo. Partamos primero por una precisión conceptual. ¿Qué es el despotismo ilustrado? A pesar de que los principios de la ilustración, como les dije, son contrarios al absolutismo monárquico, en el siglo XVIII, ya en la medida que avanza este siglo, algunos monarcas se sintieron atraídos por la idea de la razón, el progreso y la eficiencia administrativa. Al incorporar estos principios ilustrados al absolutismo, generaron el denominado despotismo ilustrado, ya caracterizado porque sin transar el poder absoluto que tenían los monarcas, incorporaron medidas relacionadas con el progreso y la modernización administrativa, ¿ya? De hecho, lo que hacen estos monarcas es que se sienten atraídos con esta idea de progreso, de eficiencia administrativa, de uso de la razón, ya como motor del progreso, pero sin considerar los principios que son contrarios al absolutismo, como la división del poder del Estado, como la soberanía popular, como el apego a la ley y al constitucionalismo, entre otras cosas. Por tanto, ellos quieren abrazar los principios de la modernidad que propone la Ilustración, pero rechazando un cambio de régimen absolutista, ¿ya? Por eso que cuando uno habla del absolutismo, uno ocupaba una frase, y que estaba acuñada en, el, en Luis XVI, que era el Estado soy yo, ¿ya? O sea, el poder económico, el poder político, el poder militar, la dirección de la religión, todo depende de mí, el Estado soy yo, ¿ok? Y nadie me puede cuestionar y yo hago lo que quiero. Pero cuando este absolutismo toma estos principios que les dije anteriormente de la Ilustración, lo que hace es transformar ese dicho de el Estado soy yo por una nueva frase, ¿ya? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. O sea, hagamos un gobierno moderno, eficiente administrativamente, que busque el bienestar social, pero sin que nadie me diga cómo. O sea, manteniendo mis prerrogativas, mis atribuciones absolutistas. Acá tenemos una definición, resumen, porque dice que el despotismo ilustrado es la manifestación política de los monarcas absolutistas europeos de la segunda mitad del siglo XVIII, quienes aplicaron reformas ilustradas en sus estados con el objetivo de modernizarlos. La frase que caracterizó este régimen fue todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Acá tenemos eh, a los principales representantes de este despotismo ilustrado en Europa. Tenemos a Federico II el Grande en Prusia, tenemos a Carlos III en España, tenemos a Catalina segunda la Grande en Rusia y tenemos a María Teresa José segunda en Austria. Ya, en el año 1700 muere el último rey español de los Habsburgo, ya que era la dinastía que había gobernado desde, eh, desde el descubrimiento, o sea, desde la Edad Media en adelante. ¿Ya? Muere el último rey sin dejar heredero al trono. Y ahí se inicia una guerra de sucesión entre dos coronas, la corona de Austria y la corona borbona de España. ¿Ok? Esa guerra de sucesión la terminan ganando los franceses, ¿ya? Lo cual le permite a Felipe d'Anjou, heredero del trono francés,
tomar el trono de España previa renuncia de su herencia en el trono francés. Por tanto, hay un cambio de dinastía, hay un cambio de familia en la dirección de la monarquía española, que es el fin de los Habsburgo y el inicio de una nueva dinastía Borbón que se mantiene hasta hoy. ¿Ya? Y eso ocurre en el año 1700, tras la muerte, hasta lo que es el Tratado Utrecht, 1713-1715, cuando asume esta nueva dinastía. ¿Ya? Ahora, los Borbones, ustedes saben, yo les dije en la clase pasada que la Ilustración era un movimiento que tenía como cuna a Inglaterra y Francia, por tanto los Borbones vienen mucho más imbuidos de este ideal modernizador que los absolutistas toman de la Ilustración. Y cuando llegan los Borbones a España, con el transcurrir de su gobierno se dan cuenta que la administración colonial que habían hecho los Habsburgo es precaria, con características medievales, marcada por la corrupción y muy poco eficiente. Por tanto, ellos dicen, hay que enfrentar este dominio colonial a través de una modernización administrativa, una modernización económica, hay que hacer reformas. ¿Ya? Ahora, estas reformas lo que buscan mayoritariamente es aumentar el control de la metrópolis España sobre sus colonias en América y hacer más eficiente la administración colonial. Acá hay una síntesis de las principales reformas económicas que hacen, perdón, de las principales reformas que hacen los Borbones durante el siglo XVIII en América para tratar en el fondo de aumentar el control sobre sus colonias y de hacer más eficiente la administración y así superar una serie de crisis que se van teniendo a lo largo del siglo XVIII desde la perspectiva de la corona española en relación a la administración de sus colonias. Por ejemplo, en lo económico, se otorgó el navío de permiso el año 713 y se crearon los navíos de registro en 1735 que reemplazan al antiguo sistema de flota de galeones que dificultaba el traslado de productos dentro del objetivo de mantener un monopolio comercial estricto. También se establece hay un decreto de libre comercio en 1778. Y aquí hay algo que precisar que es importante, chiquillas y chiquillos. El decreto de libre comercio no apunta a que cada colonia pueda comercializar con cualquiera. De hecho, lo que buscan estas medidas, vuelvo a insistir, es aumentar el control y hacer más eficiente la administración. Por tanto, aumentar el control en materia económica significa ser más estricto el comercio monopólico, ¿ya? Y no habilitar el comercio a otras regiones. ¿Qué es lo que significó este decreto de libre comercio? Enfrentar dos problemas desde el punto de vista económico. Primero, la restricción de puertos, por eso que se habilitan puertos. Acuérdense que en España había un solo puerto habilitado, en Sudamérica había un solo puerto habilitado por la costa del Pacífico, era el puerto del Callao. Por lo tanto, se habilitan más puertos. En España empieza a funcionar Cádiz y Sevilla, y en América del Sur, por ejemplo, para el caso de Chile, se habilita el puerto del Paraíso y el puerto de Concepción, ¿ya? Donde se ponen oficinas también de la Casa de Contratación y posteriormente de la Secretaría de Marina India para controlar el flujo del comercio y así, en el fondo, reducir el comercio ilegal que se daba a través de piratas o corsarios. ¿Ya? Por tanto, el decreto de libre comercio es un intento por hacer más estricto el monopolio comercial y que consiste mayoritariamente en liberalizar algunos puertos para hacer mayor la fiscalización administrativa sobre el comercio colonial. También se crean las aduanas terrestres que van a estar distribuidas en distintos puntos para tratar de atacar la evasión de impuestos y el comercio ilegal. Y se crean nuevos instrumentos, así como el incremento de los ya existentes, como por ejemplo la Secretaría de Marina Indias. En lo político, se crean las intendencias que sustituyeron a los corregimientos. Cada intendencia agrupaba una serie de partidos, ya lo que vendrían siendo las provincias. Fueron un total de 8 intendencias. Para el caso de Perú, Trujillo, Lima, Tamara, porque este cuadro está tomado desde el virreinato. Ya, pero para el caso de Chile la situación fue la misma. Ya se eliminaron los corregimientos y se impusieron el sistema de intendencias, ya, y se eliminó la figura del corregidor y se pasó a tener un intendente, ya. En las reformas, importante que en lo político también se crea, eh, se da un auge a la fundación de ciudades y villas en Chile, ya,
porque en el fondo lo que quiere la corona española es que la gente no viva dispersa en el mundo rural, sino que viva juntita en un área urbana, ¿ya? Eh, o en una villa, porque así se hace más eficiente el control sobre esa población y el cobro de impuestos, ¿ya? En los elementos territoriales, chiquillos, se crearon dos nuevos virreinatos, por eso que España pasó, o sea, América pasó de tener dos virreinatos, el de México y el de Perú, a tener cuatro, porque se suma el virreinato de La Plata y el virreinato de Granada, que de ahí en un mapita se los voy a mostrar, ¿ya? Y eso es un elemento importante porque para el caso de Chile, por ejemplo, significa que nosotros perdemos la ciudad de Mendoza, ¿ya? Que queda bajo el alero del Virreinato de La Plata, ¿ya? Y también significa un tema importante porque el gran mineral de plata de Potosí, que antes pertenecía al Virreinato del Perú, ahora queda dentro del Virreinato de La Plata, lo cual va a generar también un giro económico importante dentro del comercio americano. Y lo eclesiástico, en 1767, el rey de España decide o decreta la expulsión de los jesuitas de América. Acuérdense que por el derecho patronato las decisiones y organización de la iglesia en América le corresponden al rey. Esta decisión obedece en lo formal a que supuestamente los jesuitas estaban siendo contrarios a las disposiciones que la corona estaba determinando en función de los objetivos de la evangelización, ¿ya? Sobre todo en sus misiones, pero el motivo real es por la gran cantidad de riqueza que habían logrado acumular los jesuitas aquí en América y que el rey quería expropiar para después rematar o vender, producto de la crisis económica que la corona española estaba enfrentando. Lo importante, chiquillos, más allá de recordar todas estas reformas borbónicas, porque las podemos googlear cuando alguna se nos olvide, es entender que estas reformas borbónicas lo que buscaban era aumentar el control sobre las colonias y hacer más eficiente la administración de esas colonias para evadirlos, para evitar la evasión de impuestos, para cumplir con hacer justicia, para poder contabilizar a la gente, o sea, aumentar el control y hacer más eficiente la administración colonial. Y de alguna otra manera, con eso, tratar de modernizar la administración y también ir paliando las crisis económicas, sobre todo, que estaba teniendo el Reino de España por sus guerras en Europa, principalmente. Acá tenemos la modificación territorial, si ustedes se dan cuenta, se modifican los dos grandes virreinatos que habían creado los Habsburgo y se pasa de 2 a 4. El Virreinato de México, el Virreinato de La Plata, que es lo que es Venezuela y una parte Colombia y una parte de Centroamérica, lo que es el Virreinato del Perú y lo que es el Virreinato de La Plata, ¿ya? Ahora, aquí ustedes ven, chiquillos, claramente cómo se cumple este objetivo de aumentar el control sobre la región, sobre las colonias. ¿Por qué? Porque los Borbones dijeron, dos virreinatos muy poco para controlar a tanta gente, por tanto mejor tengamos cuatro virreyes, que estén más cerca y administren un menor territorio. ¿Ya? Esa es la conceptualización. Ustedes van a tener ahora, chiquillos, una actividad del libro de clase, la que van a tener que responder en su cuaderno y la que vamos a solucionar la próxima semana en cuanto a dudas y a revisión en el chat. ¿Ya? La próxima semana, chiquillos, les va a tocar una actividad evaluada, así que prepárense. Esta actividad esta semana es cortita, así que no van a perder mucho tiempo. ¿Ya? Cuídense, cuiden a su familia y nos estamos viendo pronto.